Gracias, mi hermana Elizabeth, Dios le bendiga. Gracias por esta preciosa oración que nos ha compartido y para poder prepararnos espiritualmente para este momento, ¿no es verdad? Porque hablar del Espíritu Santo es hablar de la tercera persona de la Trinidad. Hablar del Espíritu Santo es hablar, ¿no es verdad?, de algo tan profundo y espiritual, ¿cierto?, como es la composición de Dios o a Dios mismo, ¿ya? Hablar del Espíritu Santo nos debe a nosotros o estudiar, observar, ¿cierto? Porque somos llamados a observar por medio de la Escritura a Dios en plenitud, en su singularidad, en su complejidad, en su magnificencia. Somos llamados a observar a Dios por medio de la Escritura. Y observar al Espíritu Santo es observar, ¿cierto?, esta divinidad de la Trinidad, ¿ya? Vamos a tratar de ir viendo paso a paso lo que tenemos preparado para el día de hoy. Voy a compartir el Señor nos prepare para esta clase, ¿no? Nos dé discernimiento, ¿cierto? Nos dé de su presencia maravillosa, poder comprender estas verdades tan hermosas de la palabra y de la tercera persona de la Trinidad. Amén. Bien, la doctrina del Espíritu Santo. Objetivos de este capítulo, yo creo que vamos a llegar hasta la naturaleza del Espíritu Santo. El primer objetivo de esta clase es conocer las evidencias tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento respecto a la divinidad del Espíritu Santo, ¿ya? Vamos a ver las evidencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con respecto a la divinidad, porque eso es muy importante. Nosotros al observar el Espíritu Santo, nosotros al observar a la tercera persona de la Trinidad, nosotros no podemos desprenderle la divinidad, ¿ya? No podemos desprender que estamos estudiando a la tercera persona de la Trinidad y no podemos desprender la divinidad. Vamos a tratar de ver la naturaleza del Espíritu Santo. Hasta ahí yo creo que vamos a ver hoy día en este capítulo, ¿ya? Así que atención, preparen sus corazones, oren ahí mientras tanto están escuchando esta clase, para que el Señor ministre sus corazones, porque vamos a ver cosas maravillosas acerca del Espíritu Santo. Introducción. Yo traté de hacer lo más legible posible esto. Estas son las presentaciones del hermano Alejandro. El hermano Alejandro condensa mucha materia en una PPT. Yo las fui dividiendo para que las podamos ver con más claridad. Dice así: como cristianos adoptamos una histórica fórmula acerca del ser de Dios. Decimos: Dios es uno en esencia y tres en personas, ¿ya? Para poder introducirnos a hablar acerca del Espíritu Santo, tenemos que pasar a ver un poquito la Trinidad, pero no vamos a hablar de la Trinidad, ¿ya? Así que no me hagan preguntas de la Trinidad, porque vamos a tocar muy someramente la Trinidad, ¿ya? Es solamente para ubicarnos un poco acerca del Espíritu Santo. Es decir, entonces como cristianos, nosotros adoptamos una fórmula histórica acerca del ser de Dios, que Dios es uno, ¿ya? En esencia y tres en personas, ¿ya? En otras palabras, Dios es trino. Él es una Trinidad. Esto significa que existen tres personas en la divinidad, pero es uno solo. En teología, estas personas se entienden como personajes distintos. Las diferencias entre los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son diferencias reales, pero no esenciales. Es decir, no se diferencian en su esencia. En otras palabras, la divinidad solo tiene una esencia, no tres esencias. En nuestra experiencia como seres humanos, cada persona o cada persona con la que nos encontramos
es un ser separado una de otra. Una persona significa un ser y un ser significa una persona. Pero en la divinidad existe un ser con tres personas. Debemos mantener esta distinción. Es un ser, ¿ya? Debemos mantener clara esta distinción para no caer en alguna forma de politeísmo, ¿ya? En el que veríamos las tres personas de la divinidad como tres seres que son tres dioses separados. No es así. Es un solo Dios con una esencia en tres personas. Ahora, hermano, desde Agustín se rompen la cabeza tratando de explicar esta singularidad, ¿ya? Y tendríamos que dedicarnos a estudiar la Trinidad para poder entrar más en detalle, ¿ya? Así que yo les voy a volver a repetir esto para que nos quede medianamente claro. Lo que estamos haciendo es superficialmente ver, ¿cierto?, el aspecto de la Trinidad para distinguir de quién estamos hablando cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, tampoco se puede decir que una persona tiene tres roles diferentes. Es una forma típica de tratar de explicar el Espíritu Santo, pero eso es un error, ¿ya? Una persona con tres roles diferentes, no es así, ¿ya? Entonces, para recapitular, ¿cierto? Nosotros sabemos, la histórica fórmula para explicar la Trinidad es que Dios es uno en esencia y tres en personas. En otras palabras, Dios es trino, Él es una triunidad. Esto significa que existen tres personas en la divinidad, ¿ya? En teología, estas personas se entienden como personajes distintos. Las diferencias entre los tres, pero con una esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son diferencias reales, pero no esenciales. Es decir, es una sola esencia en tres personas distintas, ¿cierto? En otras palabras, la divinidad solo tiene una esencia, no tres, ¿ya? Y eso no lo hace divisible. En nuestra experiencia, bueno, ahí explicaba, cada persona es un ser y cada ser es una persona, pero en la divinidad existe un ser con tres personas. Debemos mantener esta distinción para no caer en alguna forma de politeísmo, ¿ya? O en el modalismo. El modalismo dice que hay una persona con tres roles diferentes. No es así, ¿ya? Entonces, al poder introducir con esta explicación acerca de la Trinidad, nosotros podemos estar frente al Espíritu Santo sabiendo que es parte de la Trinidad, que es, ¿cierto?, en esencia un ser y es parte de esta Trinidad y que procede del Hijo y el Hijo procede del Padre, ¿ya? Estas son medianamente algunos aspectos básicos de la Trinidad. No vamos a estudiar la Trinidad, ¿ya? No vamos a estudiar en profundidad la Trinidad ahora. Lo que estamos haciendo es tratar de sentar una base para poder hablar del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede explorar las profundidades de la Trinidad cabalmente, pero podemos dar algunos pasos, pequeños pasos para entenderla mejor, ¿ya? Y es porque la triunidad de la esencia de un ser en tres personas, ¿cierto?, que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Hijo, para explicar todo esto en una enorme, para que nos quede medianamente claro, porque no nos va a quedar siempre completamente claro. Es tan profunda, y esto habla acerca de la singularidad de Dios, habla de su unicidad, esto habla de su esencia como Dios, ¿ah? No es cualquier cosa. Nosotros cuando estudiamos a Dios no estamos estudiando cualquier cosa, estamos estudiando una compleja, pero conocible, ¿ah? Incomprensible, pero conocible, ¿ya? Esa es la premisa de la teología, o de la teología propia, ¿ya? Entonces no nos alcanza la comprensión.
Hermano, esto tenemos que reconocerlo. Cuando nosotros nos acercamos a ver a Dios por medio de la Escritura y comenzamos a ver la revelación de la deidad, de la Trinidad, del nombre de Dios, de los atributos de Dios, nosotros nos encontramos con una incomprensibilidad. Nuestra comprensión limitada, finita, no alcanza a poder comprender cabalmente a Dios, pero sí conocerlo hasta donde Él se permite conocer. Dios, por medio de la Escritura, ha dicho: ustedes me van a conocer hasta acá, ¿ya? Hasta acá me conocen ustedes. Entonces, nosotros tenemos en la Escritura, ¿cierto?, lo que se conoce como la revelación de Dios, ¿cierto?, por medio de toda la Escritura, y en el Antiguo Testamento nosotros vemos toda esta, ¿cierto?, maravillosa revelación de Dios consecutivamente a través de los contactos con la criatura, de la palabra que le fue revelada, de las teofanías a través, y allí se va configurando y se deja ver esta Trinidad, ¿ya? Lamentablemente, porque no estamos viendo el tema de la Trinidad, solo someramente podemos dar estos aspectos básicos acerca de la Trinidad para poder saber de quién vamos a hablar hoy día, que es hablar acerca del Espíritu Santo. Preguntas hasta este momento. Preguntas hasta este momento. Micrófonos abiertos a partir de ahora, ya. 2 minutos, 1 minuto. Nos ha quedado medianamente claro lo que significa, ¿cierto?, la Trinidad, sin entrar en profundidad, para poder observar a la tercera persona de esta Trinidad, que es el Espíritu Santo. Sigamos. Bendito es el Señor, hermano, ¿eh? Esté clamando ahí en su corazón, diga: Señor, ¿cómo puedo lograr ver tu gloria, Señor? Bien, vamos a... ya. Las palabras existencia y subsistencia son muy importantes en cristología y también en neumatología, ¿ya? Existencia y subsistencia pueden ayudarnos, ¿ya? Que es la conclusión a la que llegaron en el desarrollo histórico de la doctrina de la Trinidad y del Espíritu Santo, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es ver el desarrollo histórico de la doctrina de esta Trinidad, cómo fue, ¿cierto?, autor tras autor, siglo tras siglo, desarrollándose credo tras credo, declaración tras declaración, se fueron desarrollando la deidad, sobre todo la deidad del Espíritu Santo, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Son las 8:20. Nosotros tenemos 1 hora de clase, ¿no? Es 1 hora para analizar, ¿cierto? 1 hora, ya. La edad patrística, ¿ya? ¿Quién se acuerda más o menos de qué se trata la edad patrística? A ver si alguien me ayuda aquí, para los que estuvieron en historia de la iglesia. ¿Qué es lo que es la edad patrística? Los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. Carita feliz para la hermana Elizabeth, ¿cierto, hermana Julia? Los padres de la iglesia, ¿cierto? En un periodo de tiempo de más aproximadamente 4 siglos o 3 siglos, ¿ya? Patriarcal. ¿Ah? Patriarcal. De los patriarcas. Sí. Son los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos. ¿Se acuerda que lo vimos en Historia de la Iglesia? La era en que estuvieron los discípulos de los discípulos. El último discípulo fue Juan el Bautista, pero no sabemos después qué pasó. Bueno, la patrística se dedica a estudiar a todos aquellos mártires, padres de la iglesia, aquellos que sufrieron la persecución en el imperio y en otras partes del mundo, ¿cierto? Y ellos desarrollaron muchas doctrinas, y entre ellas fueron desarrollándose esta doctrina del Espíritu Santo. Bien. Algún día volveremos con Historia de la Iglesia 2, ¿ah? Está buenísimo eso. Entonces,
dice que en la edad patrística se tornó la necesidad y la tarea de los padres de la Iglesia el afirmar y defender la divinidad del Espíritu Santo. ¿Ya? Esto es muy importante, hermano. ¿Cuál fue la meta? Pregunta para la prueba. ¿Cuál fue la meta, cierto, de los padres de la Iglesia? Defender la divinidad del Espíritu Santo. ¿Ah? Porque de otra manera no se hubiera constituido la doctrina de la Trinidad, hermano. Justino Mártir, uno de los más grandes próceres de los discípulos, en varios pasajes hizo alusión al Espíritu Santo o al Espíritu profético como Dios, ¿ya? Ireneo dio a entender la divinidad del Espíritu Santo en pasajes que tenían un contexto bautismal. Estos hombres desarrollaron ciertos escritos, desarrollaron escritos apologéticos, desarrollaron escritos doctrinales. Bueno, Justino Mártir e Ireneo, ¿cierto? Dieron a entender de la divinidad del Espíritu Santo en algunos pasajes que tenían un contexto bautismal y en pasajes que explicaban la regla de fe. Después tenemos a otro padre de la Iglesia que se llamaba Tertuliano. Bueno, Tertuliano dice que se refirió al Espíritu Santo o Paracleto, déjenme mover un poquito aquí esto, como Dios, tanto en el contexto bautismal como en el referido a la regla de fe. Orígenes también dio testimonio de la divinidad del Espíritu Santo. Se da cuenta que los padres de la Iglesia fueron, ¿cierto?, poniendo el hincapié en la divinidad del Espíritu Santo, ¿ya? Y esto es muy importante porque después se trató de tergiversar, se trata de quitar a través de la historia se le trató de quitar la deidad a Cristo y al Espíritu Santo, ¿ya? Así que es muy importante que durante los primeros siglos estos personajes ya se hayan referido al Espíritu Santo como una divinidad. Los credos cristianos primitivos de manera parecida confesaban la divinidad del Espíritu Santo. El símbolo romano antiguo, referido por Rufino de Aquileia, en el año 410, ya casi en el siglo V, en latín declaraba: creo en el Espíritu Santo. En su versión griega, transmitida por Marcelo de Ansiria, ¿cierto?, en el año 374, en el siglo IV, también declaraba: creo en el Espíritu Santo. El credo de Eusebio de Cesarea afirmaba: creemos en un Espíritu Santo. Y ya en el siglo IV, el credo de Nicea afirmaba: y en el Espíritu Santo. La afirmación del credo bautismal de Jerusalén de mediados del siglo IV era más detallada. Y en el Espíritu Santo, el Paracleto, quien habló en los profetas. Cirilio de Jerusalén, también en el siglo IV, en el año 315 y 386, reconocía la plena divinidad del Espíritu Santo, pero no utilizó el término homoousis, ¿ya?, para expresar la relación del Espíritu Santo, ¿ya? Homoousis es una palabra, déjeme recordar bien y la voy a explicar, pero que tiene que ver una misma esencia con Dios. Entonces, este Cirilo de Jerusalén reconocía la divinidad del Espíritu Santo, pero no utilizó el término homoousis para expresar la relación del Espíritu Santo con Dios, ¿ya? Y tuvo más cuidado Cirilo de Jerusalén, pero reconocía la divinidad del Espíritu Santo. Atanasio, no dice los años, confrontando a los trópici que sostenían que el Espíritu era una criatura, ¿ya?, en el sínodo de Alejandría en el año 362, en el siglo IV, logró la aceptación de la proposición de que el Espíritu Santo no es una criatura, sino que pertenece y es inseparable de la sustancia del Padre y del Hijo, lo que no había hecho Cirilo de Jerusalén, que no había usado el término homoousis, ¿ya? Y el credo de Constantinopla en el siglo IV, en el año 381, se da cuenta que más o menos en el siglo IV, entre los años 300, 380,
en donde más se afirma esto, porque es donde más hubo controversia con relación al Espíritu Santo, ¿ya? El credo de Constantinopla en el año 381 incluyó una afirmación más elaborada acerca del Espíritu, y decía: y en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, quien procede del Padre, quien juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, quien habló por medio de los profetas. Eso es lo que ya decía el credo de Constantinopla en el año 381, ¿ya? Y un documento del siglo IV que tiene poco que ver con Atanasio, sino que refleja la doctrina trinitaria de Agustín, que es en el siglo II, casi 200 años antes, llevó la doctrina de la divinidad del Espíritu Santo a su expresión más plena. Y esta es, de acuerdo al credo de Atanasio, o prácticamente después del credo de Constantinopla, que es una afirmación nos viene llegando desde Agustín en el siglo II más o menos, es donde se describe con mayor precisión, ya en el siglo IV, lo que era el Espíritu Santo. Dice que era la divinidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo increado, el Espíritu Santo ilimitado, el Espíritu Santo eterno, el Espíritu Santo omnipotente. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es del Padre y del Hijo. No es hecho ni creado ni engendrado, sino que procede, pero las tres personas son coeternas y coiguales, ¿ya? Esta es, ¿cierto?, el desarrollo a través de 400 años aproximadamente, en que se pueden encontrar, se pueden encontrar pistas acerca de, o antecedentes que declaraban los padres de la Iglesia la divinidad del Espíritu Santo, llegando hasta prácticamente el credo de Constantinopla, que venía, ¿cierto?, desde las afirmaciones de San Agustín, diciendo esto del Espíritu Santo, que es divinidad, que es increado, que es ilimitado, que es eterno, que es omnipotente, que es Dios. ¿Se da cuenta? Es Dios. Y en estos años todavía la doctrina de la Trinidad no estaba plenamente desarrollada. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no es hecho ni creado ni engendrado, sino que procede, pero las tres personas son coeternas y coiguales. Esto es tan importante, hermanos, entenderlo, que esto no es un asunto de una iglesia moderna, de una iglesia que hoy día se le ocurrió que existía una Trinidad, ¿cierto? Sino que esto tiene antecedentes y un desarrollo histórico desde los primeros cristianos después de los apóstoles. ¿Dudas hasta este momento, por favor, mis hermanos y hermanas? ¿Dudas hasta este momento con respecto al bloque de el desarrollo histórico de la doctrina? Es fundamental, más que de la doctrina del Espíritu Santo, la defensa de la deidad del Espíritu Santo, ¿ya? Acotaciones, aportes, consultas. Si no hay, seguimos. Yo le escuchaba esa frase a alguien: seguimos. Es de Chile. Ya. La naturaleza del Espíritu de Dios según el Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver esto. La naturaleza del Espíritu Santo según el Antiguo Testamento. De la consideración de la obra o actividad, vamos a ver la naturaleza del Espíritu Santo según el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿cierto? Lo vamos a ver ahora. Pues ya vimos el desarrollo histórico de la defensa de la deidad del Espíritu Santo y vimos un poco a qué nos referimos con Espíritu Santo dentro de la Trinidad, hablando de la Trinidad superficialmente. Nos queda claro eso hasta este momento, ¿cierto?
De la consideración de la obra o actividad del Espíritu Santo de Dios o del Señor, nos dirigimos a una pregunta más difícil, a saber, la naturaleza del Espíritu según el Antiguo Testamento. ¿Cómo el Antiguo Testamento nos deja ver la naturaleza, ¿cierto?, del Espíritu Santo en sus páginas? 3 preguntas nos ayudarán a encontrar esta respuesta. La número 1 es: ¿qué revela generalmente el Antiguo Testamento acerca del ser del Espíritu de Dios? Es decir, cómo el Espíritu Santo lo muestra. O sea, cómo el Antiguo Testamento muestra a la persona del Espíritu Santo. Segundo, B, ¿enseña el Nuevo Testamento que el Espíritu de Dios es personal? ¿Es una persona? ¿Ya? Ahí va. Respondiendo estas preguntas vamos a poder darnos cuenta de la naturaleza del Espíritu Santo. Y se le atribuyen cualidades o atributos éticos, ¿ya?, o morales, podríamos decir, al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Esto lo vamos a ver. Entonces, para poder responder esta pregunta, para poder ver la naturaleza del Espíritu Santo según el Antiguo Testamento, tenemos que responder estas 3 preguntas. ¿Qué revela el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo? ¿Enseña el Nuevo Testamento acerca de que el Espíritu Santo es una persona? ¿Y se le atribuyen cualidades o atributos éticos o morales al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento? Bien. ¿Qué revela generalmente acerca del ser del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento presenta el Espíritu de Dios, o el Antiguo Testamento, se presenta el Espíritu de Dios como la presencia, la vida y el poder de Dios mismo en la vida humana y en el universo creado. Andrew Bruce Davison fue un ministro ordenado en la Iglesia Libre de Escocia y profesor de hebreo y lenguas orientales en el New College de la Universidad de Edimburgo. Bueno, este teólogo declaró: el Antiguo Testamento no enseña que Jehová es espíritu, salvo como sinónimo de poder. Es decir, ya nos está señalando el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo es el Antiguo Testamento presenta al Espíritu de Dios como la presencia, como la fuerza, ¿ya? Entonces, el Antiguo Testamento no enseña que Jehová es espíritu, salvo como sinónimo de poder. Enseña que tiene un espíritu, ¿ya? Eso es lo que dice este teólogo Andrew Bruce Davison. Así que el hombre tiene un espíritu, y aunque en él habla, podemos distinguir entre el hombre y su espíritu. En esencia, el espíritu del hombre es el hombre, y el espíritu de Dios es Dios, ¿ya? Pero con la connotación de energía, ¿ya? Nosotros podemos ver a través del hombre, del espíritu del hombre, ¿cierto? Podemos distinguir entre el hombre y su espíritu, ¿ya? Pero es una esencia misma, el espíritu del hombre y el hombre. Bueno, con respecto al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, se menciona que el Espíritu de Dios es Dios, pero le da una connotación manifestada a través de obras, de poder. ¿Ah? Así es como lo plantea el Antiguo Testamento acerca del Espíritu. El Espíritu del Señor es el Señor presente ejerciendo energía espiritual, si es que se puede describir de esa manera, ¿ya? Eso es como lo presenta el Antiguo Testamento, hermanos, ¿ya? En el uso hebreo fundamental, ¿ya? Denotaba una energía como la del viento y luego la apropiación especial de esta energía como la actividad, el Espíritu de Dios, ¿ya? Por medio de la idea de su actividad creativa llegó a denotar, a partir de la época del exilio, el principio vital en el hombre, su vida psíquica como un todo, aunque usualmente enfocada desde su lado más elevado, como sugiere el origen religioso del uso, ¿ya? Entonces, el Antiguo Testamento lo que está presentando es al Espíritu de Dios como Dios, pero lo presenta en la esencia de Dios y le da más una connotación
de poder, de manifestación de una fuerza, ¿ya? Más súcitamente, Norman Sanit ha escrito que el Ruaj, que es la palabra, ¿cierto?, en hebreo, como se describe al Espíritu Santo, representa el poder, la vida, y es de Dios en contraposición contra el hombre. Lo que está haciendo aquí, ¿cierto?, estas presentaciones es mostrar o hacer un paralelo entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, como lo manifiesta el Antiguo Testamento, diciendo que es la esencia de Dios, que es Dios, pero es manifestado allí en el Antiguo Testamento como una fuerza. Todavía no es desarrollado, ¿cierto?, como una persona. Enseña el Nuevo Testamento, déjenme mover acá un poquito, que el Espíritu de Dios es personal. Esta es la respuesta a la segunda pregunta. Esto es hipostáticamente diferente a Dios, ¿ya? Quisiera detenerme para preguntarle quién tiene más o menos claridad acerca de esta palabra, hipostáticamente. Bueno, yo hice una definición. La unión hipostática es un término que se usa para describir cómo Dios, el Hijo, Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios, ¿ya? Entonces, la palabra hipostática es un término usado para describir que Cristo tuvo dos naturalezas, humana y divina, ¿ya? Y eso es indiscutible. Otra base doctrinal fundamental que tenemos que entenderla, ¿ya? Bueno, con respecto al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, esto es hipostáticamente diferente a Dios, es decir, ¿es otra naturaleza de Dios el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Al buscar una respuesta a esta pregunta, haríamos bien en tomar en cuenta tanto el monoteísmo dentro del Antiguo Testamento como la naturaleza práctica no especulativa de la fe de Israel, que era que Dios es uno. Dios es uno. Con respecto al carácter de persona del Espíritu Santo, Davidson escribió: es dudoso que pueda encontrarse pasaje alguno del Antiguo Testamento que requiera este sentido, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, sea una naturaleza distinta de Dios, que haya una unión hipostática entre Dios y su Espíritu, y es dudoso que pasaje de alguno del mismo tenga este sentido. Si al hablar del sentido del Antiguo Testamento queremos indicar el pretendido por los autores del mismo, como mínimo uno debería evitar la inferencia o la construcción de un caso diferido defendiendo el Espíritu Santo entendido como hipostasis a partir de los textos escritos en primera persona del plural, nosotros, nuestros, y en el Antiguo Testamento. Y ahí salen algunos textos bíblicos que se podrían interpretar de esta manera, como si se tratara de textos trinitarios. No obstante, el tema puede verse también como una cuestión de énfasis. Según Knudson, la gran verdad por la que se preocupaba el Antiguo Testamento como un todo no fue la personalidad del Espíritu Santo, sino la espiritualidad de la persona divina de Dios. Reconociendo que los israelitas primitivos concebían a Dios en términos físicos, Eichhorn concluyó: una doctrina de Dios como el Espíritu en el sentido filosófico será buscada en vano en las páginas del Antiguo Testamento. Es hasta Juan capítulo 4, 24 en el Nuevo Testamento que se hace posible declarar: Dios es Espíritu. Es decir, hermanos, en el Antiguo Testamento lo que nosotros vemos y lo que nos muestra todo el desarrollo de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la esencia de Dios actuando como Él mismo, ¿cierto? Con poder, con obra, con una fuerza. Así es como lo presenta el Antiguo Testamento a la persona del Espíritu Santo, ¿ya? Y eso es
lo que los israelitas veían. Veían a Dios, ¿cierto?, manifestado con obras poderosas en el Antiguo Testamento. Dudas hasta acá. Dudas, comentarios hasta aquí. ¿Qué clase más aplicada? Yo no sé si no entienden nada o lo entienden todo. Desmuteé su micrófono, mi hermana. Ahí sí. Gracias. Volviendo atrás, hace un tiempo usted dijo que el hombre no es trino. ¿Fue usted? Creo que fue una clase. Que el hombre no es trino, sino que esto... ¿Se entiende? ¿Lo dije acá? ¿Lo dije ahora? No, volviendo atrás. Creo que en una clase usted dijo esto, que el ser humano no es trino. Que Yo dije eso. bipartito. Creo que sí. Que es bipartito. Bipartito. Ajá. Que es solamente esto, carne y espíritu. Espíritu. Ya. Algo así usted dijo. Si usted tiene, las mujeres tienen mejor memoria que los hombres. Yo no me acuerdo haberlo dicho. Esto, porque el hombre tiene alma, carne y espíritu. Es tripartito igual que Dios. Ya. Pero no sé si fue usted, a lo mejor no fue usted, pero en una clase se dijo que Ya. era solamente dos. Ya. ¿Ah? Que era hombre y espíritu, creo que fue que se dijo. Y obvio el alma. Pero en la palabra yo fui buscando porque me interesó mucho y encontré que el hombre es tripartito igual que Dios, porque fue hecho a su imagen y semejanza. ¿Eso? Esa era lo que les Ya. comentar. Ya, como le decía, si lo dije yo, seguramente lo dije en alguna parte, en alguna vez, Pero en alguna clase. realmente, ajá, ¿qué usted realmente quiere decir o qué usted piensa? Si el hombre es tripartito igual que Dios o si es bipartito solamente de cuerpo y espíritu y no con el alma, sino que realmente sea cuerpo, alma y espíritu. Porque Mire. eso es algo que es importante. Sí, existen dos posturas doctrinales con respecto a la división del hombre o a la composición de la criatura, del ser humano. Y hay una postura, ¿cierto?, que dice que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma residen, ¿cierto?, sus emociones, su voluntad y su intelecto. Pero esa es una postura doctrinal. La postura ortodoxa tradicional dice que el hombre es bipartito, que es cuerpo y espíritu. Es la que más tiene apoyo bíblico. Lamentablemente nos estaríamos desviando del tema, pero si lo dije, seguramente fue porque estaba defendiendo o estaba planteando la postura doctrinal más ortodoxa. Existe en algunos círculos, ¿cierto? Y se ha logrado tener simpatía la postura del hombre tripartito, ¿ya? Pero no lo puedo argumentar, no lo puedo sostener porque no estoy en esa materia ahora, no estamos desviando del tema, pero existen estas dos posturas. Sí, pero le hice la pregunta porque como usted trajo el tema de que Dios es trino, ¿ah? Y Sí. siempre se me quedó esa duda al pasar del Perfecto. tiempo. Pero Perfecto. no me disculpa. No, está bien. Todas las dudas, háganlas. Y sí, es perfectamente posible que yo haya dicho eso tomando la posición de la cierta enseñanza doctrinal más ortodoxa que dice que somos bipartitos nosotros. Y eso no es ninguna confirmación o desconfirmación de la Trinidad de Dios, ¿ya? Al habernos hecho a su imagen y semejanza, ¿ya? Gracias. Bien, quedó claro, medianamente claro, lo que se explicó en último bloque acerca de cómo el Espíritu Santo es, ¿cierto?,
es dejado ver en las páginas del Antiguo Testamento, ¿cierto? En la concepción de los hebreos en el Antiguo Testamento, en esa concepción de la unidad de Dios, veían, ¿cierto?, al Espíritu de Dios asimilado como a Dios mismo obrando. Ese es el punto de todo lo que acabamos de leer, ¿ya? Cuando veían una fuerza, un viento, cuando veían una llama de fuego, cuando veían una nube, veían el Espíritu de Dios, pero ellos decían, esto es Dios mismo obrando. Pues no podían salir, ¿cierto?, de su postura que Dios era uno solo, ¿ya? Es lo que se nos deja ver en el Antiguo Testamento con respecto a la, ¿cierto?, presencia del Espíritu Santo, ¿ya? Bien, vamos a continuar porque no he avanzado casi nada y, ¿cierto? Entonces, ahí teníamos, déjeme ver dónde quedamos. Entonces, nos fue hasta Juan capítulo 4, verso 24, ¿cierto? A los hebreos que se les dio a entender que el Espíritu, que se hace posible declarar de que Dios es Espíritu. ¿Ah? Eso. Enseña el Nuevo Testamento que el Espíritu de Dios es personal. Sin embargo, aún así parece existir ciertos pasajes en el Antiguo Testamento que señalan o preparan el camino para el concepto del Espíritu como una persona diferenciada de Dios, ¿ya? Y hay muchos pasajes bíblicos que aquí los empiezan a ver y no los vamos a ver en detalle, pero los vamos a revisar superficialmente. En medio de la promesa de la liberación de los cautivos en Babilonia, el liberador amado Yahvé, Isaías 48:15 declaró, y ahora me ha enviado el Señor Jehová y su Espíritu. Se da cuenta que en esa concepción que tenían los hebreos, los israelitas, acerca de un solo Dios, ¿cierto? En la palabra, los profetas comenzaban a hacer una distinción entre ese Dios, ¿cierto?, y otra persona, su Espíritu, porque ellos solo veían obras hechas, el poder de Dios manifestado por su Espíritu. Pero el pueblo del pacto se rebeló y entristecieron a su Espíritu Santo. ¿Dónde está el que puso en él su Espíritu Santo? Isaías capítulo 63, verso 10, es decir, la palabra, los profetas dejaban ver esta distinción. Jehová habló por medio de Ageo, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, ¿ya? Son algunos versos bíblicos que ya dejaban ver la distinción, ¿cierto?, entre Dios, ¿cierto?, y el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento más claramente que en el Antiguo Testamento, como veremos más adelante, el Espíritu Santo puede distinguirse claramente de Dios Padre. Claramente el Espíritu de Dios transmite las ideas de presencia, vida y poder. Hay asimismo atributos éticos o morales imputados específicamente al Espíritu de Dios. 3 veces en 2 pasajes, Salmo 51:11, Isaías 63:10 y 11. El término Espíritu Santo, Santo Espíritu, se utiliza en el Antiguo Testamento. Significa el término santo. En estos pasajes, divino en un sentido amplio, y le atribuye alguna cualidad al Espíritu tal como su majestad o trascendencia. ¿Ya? En el Antiguo Testamento utiliza en 2 ocasiones la expresión buen espíritu. Es decir, esa pregunta que hacíamos, ¿hay atributos éticos o morales imputados específicamente al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento? Sí los hay. Sí los hay. Entonces, se va desarrollando, quieranlo o no quieran, se deja ver en el Antiguo Testamento no solamente como una fuerza,
No solamente la distinción entre Dios y su Espíritu Santo, ¿ya? A través de las obras. Y además, atributos morales imputados al Espíritu, ¿ya? Esto es muy importante, hermano, porque nosotros vimos la divinidad del Espíritu Santo a través de la historia después de los discípulos, pero estamos viendo el desarrollo de la doctrina del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento. ¿Cómo la veían en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento utiliza en 2 ocasiones la expresión buen espíritu al referirse a Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, decía Salmo 143:10. Y diste tu buen espíritu para enseñarles. Esto está en Nehemías capítulo 9, verso 20. Es decir, sí se les atribuyen cualidades, ¿cierto?, morales al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Sí se deja ver en el Antiguo Testamento más que la fuerza de Dios que podían ver los hebreos, esos hebreos que tenían solo una concepción de un solo Dios, ya podían ver la distinción entre la tercera persona de la Trinidad. Consultas hasta este momento, dudas, comentarios, opiniones. No se quede con nada, hermanos. Estamos aprendiendo. Voy muy rápido. Pastor, cuando habla de cualidades éticas, se refiere cuando dice buen espíritu o Espíritu Santo. Términos así, esos son los atributos. Atributos morales. Ok. ¿Se acuerda que cuando nosotros estudiamos teología propia, nosotros pasamos por los atributos morales de Dios, su justicia, su santidad, su ira? Atributos morales. Bueno, al Espíritu Santo ya en el Antiguo Testamento se le atribuían esos atributos éticos morales. De allí se desprende la divinidad del Espíritu Santo. Muy bien, hermana Elisa. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Bien, continuamos. Ya nos quedan poquitos minutos. Estamos casi terminando esta clase. La naturaleza del Espíritu de Dios. Estoy compartiendo, ¿no? Esto, pastor. No, ¿cierto? Hermana Julia. No. Hermana Julia, cuénteme. Esos son los atributos que usted había mencionado, que son transferibles al hombre mediante la comunicación del hombre con Dios. Los transferibles. Sí, hay 2 tipos de atributos, ¿cierto? Los atributos comunicables y los incomunicables. Eso mismo. ¿Ya? Entonces, sí. Los incomunicables son los atributos a los que solo pertenecen a Dios, ¿cierto? Su omnipresencia, omnipotencia, soberanía, infinitud, trascendencia, aceidad. Esos atributos pertenecen solo a Dios. El hombre solo los puede observar con asombro. Pero los atributos comunicables son los atributos, ¿cierto?, de Dios que en cierta medida y producto del pecado están distorsionados en nosotros, como la justicia, la santidad, el amor, la ira, ¿ya? Pero podemos tener una conciencia de esos atributos de Dios, ¿ya? Bueno, el Espíritu Santo también se le adjudican por medio de las páginas del Antiguo Testamento estos atributos morales, ¿ya? Y eso confirma evidentemente, ¿cierto? Ya deja ver la deidad, la divinidad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la diferenciación entre el Dios que ellos decían, un solo Dios. Recuerda que el credo dice, hay un solo Dios. Bueno, ya por medio de toda la manifestación del Antiguo Testamento se deja ver la distinción entre la operación de esta persona del Espíritu Santo.
¿Cómo le explican la Trinidad, hermano? ¿Cómo explicamos la Trinidad si es algo tremendo, hermano? Algo tremendo. Agustín decía que era como echar todo el mar de los océanos, echarlo en un recipiente limitado. Es imposible, hermano, imposible. Ya. Estamos terminando ya. Denme unos minutos más. Pastor. No me diga que ¿Cómo llegué está, tarde. hermana Marta? Dios mío, pero le pregunto a mi esposo, es hora me dijeron 20, las 20, ¿verdad? Él sacó cuenta y me dijo, pues las 8 empieza. Y fue lo contrario. Ay, Dios mío, no me diga. Hermana Marta, Está perdida. estoy grabando esto, pero se lo vamos a subir y ahí usted después lo va a ver con claridad. Ay, Dios Pero ya mío, nos quedan 2 minutos de clase. Ay, tú no me digas. Usted no me Pero en diga. honor a la hermana Marta nos vamos a pasar 1 hora más. No, mentira. A mí ese tema se lo escribí, que es muy interesante. Está precioso hasta el momento, mi hermana Marta, pero vamos a continuar viéndolo ya a unos minutos más. Denme un segundo. La naturaleza Gracias. del Espíritu de Dios según el Nuevo Testamento. Ay, qué... Estoy compartiendo, sí. Enseñan los autores del Nuevo Testamento directa y formalmente que el Espíritu Santo es Dios, directa o formalmente. O dan a entender fuertemente que el Espíritu Santo es Dios, hermanos. El consenso de los teólogos y la evidencia parecen apoyar por lo menos lo segundo. ¿Ah? Que el Espíritu Santo es Dios. Y posiblemente también lo primero, obviamente que es lo primero, que es que el Espíritu Santo es Dios. Una pregunta Sí, que la respondamos. no. Estoy leyendo la presentación, mi hermana Marta, no se preocupe. ¿Ya? El consenso de los teólogos y la evidencia parecen apoyar por lo menos lo segundo, que el Espíritu Santo es Dios, y posiblemente también lo primero. ¿Ya? Pablo da a entender la divinidad del Espíritu por medio de una analogía con el espíritu humano. Atención, hermana Julia, no habla de alma. Deben haber partes donde se refiere a alma también, ¿eh? Pero esa es una discusión doctrinal que tenemos que para otra clase. Primera de Corintios capítulo 2 de los versos 11 y 12 dice: pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Amén. Esta es un versículo bíblico, ¿cierto?, que respalda la tesis, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo es Dios. Así que el Espíritu de Dios es inherente a Dios, así como el Espíritu del hombre es inherente a un ser humano, y el Espíritu que ha venido de Dios es ciertamente de Dios mismo. Es más explícita la doble pregunta y afirmación de Pedro en cuanto a la mentira de Ananías. Al Espíritu Santo y a Dios le has mentido, en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Algunos agregarían la expresión de Pablo: el Señor es el Espíritu, en 2 de Corintios capítulo 3, 17. También hay pasajes en los que se afirma incipientemente el ser trino en uno de Dios, y por consiguiente se da a entender la divinidad del Espíritu Santo, que era lo que afirmaba los padres de la iglesia, que era lo que incipientemente daba a entender el Antiguo Testamento en sus páginas, la manifestación del Espíritu de Dios. Esto incluye la fórmula bautismal en Mateo 28, 19. La afirmación de Pablo respecto a la diversidad en 1 de Corintios capítulo 12 del 4 al 6,
la bendición de 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, y la larga oración de Pablo en la primera parte en Efesios capítulo 1, 3 y 4. Todas estas citas bíblicas, ¿cierto?, afirman, ¿cierto?, el ser trino de Dios y dan a entender la divinidad del Espíritu Santo. Hubiera sido bonito haberle echado un vistazo a estos versos bíblicos. Pastor. Mi hermana Pastor, Marta, Dios le bendiga mucho. Sí, aunque sea a última hora, tengo una porción de lo que usted dijo ahorita, 1 Corintios 2:11, y me gusta la interpretación que dice que Dios ha escogido revelarse en Jesucristo, y el Espíritu Santo ha traído esta revelación de Cristo a la iglesia por medio de los apóstoles. Amén. Qué bonita, qué bonito verso bíblico. Interpretación del 2:11 del capítulo 2 de 1 Corintios 2:11. Gracias, mi hermana Marta. Para ir cerrando, objetivos de este capítulo, hermano: conocer la evidencia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento respecto a la divinidad del Espíritu Santo, y conocer la naturaleza del Espíritu Santo. Hasta ahí nomás llegamos, hermano. Amén, amén. ¿Ya? Y como introducción dijimos que Dios, le echamos un vistazo a la Trinidad. Dios es uno en esencia y tres en persona. Amén. ¿Cierto? Y en otras palabras, Dios es trino, Él es una triunidad. Existen tres personas en la divinidad, pero una sola esencia. ¿Ya? Eso es lo que vimos solamente como superficialmente para reafirmar la doctrina de la Trinidad, para poder entender de quién estamos hablando, de la tercera persona de la Trinidad. Amén. El desarrollo de la doctrina en la edad patrística, desde el siglo II hasta el siglo IV, el desarrollo, los padres de la Iglesia, lo que fueron afirmando acerca de la doctrina o del Espíritu Santo. Justino Mártir, en varios pasajes, hizo alusión al Espíritu Santo o al Espíritu profético. Orígenes dio también testimonio de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Cierto? El credo de Nicea en el año 325 afirmaba, y en el Espíritu Santo, la afirmación del credo bautismal de Jerusalén de mediados del siglo IV era más detallada, y decía: en el Espíritu Santo el Paracleto, quien habló a los profetas. El credo de Constantinopla y el credo de Atanasio, que era finalmente el que venía desde Agustín en el siglo II, confirmaba: el Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no es hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede, pero las tres personas son coeternas, son iguales. Imagínense lo que tuvo que, las distorsiones que se tuvieron que levantar para llegar en el siglo IV, finales del comienzo del siglo V, ya a estas definiciones definitivas desde el Espíritu Santo. Después vimos la naturaleza, ¿cierto? A través de tres preguntas, que era qué es lo que revela el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo, si en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es una persona, y si se le atribuyen cualidades y atributos éticos al Espíritu Santo. Y todas las revisamos y nos encontramos con maravillosas verdades, ¿no es verdad? Entonces hay asimismo atributos éticos o morales imputados al Espíritu Santo. Y la naturaleza del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso lo vamos a ver ya la próxima semana, porque hasta ahí nomás habíamos llegado hasta a las 7, el día ¿verdad? de hoy. 7 de la tarde, hora Puerto Rico. 7 de la tarde, Puerto Rico, 8 de la noche o de la tarde, hora Chile. Hermanos, Dios les bendiga. 2 minutos de pregunta, acotación, comentario. Hermana Julia. Yo quería hacer una afirmación y que usted me dijera si yo entendí bien, ¿verdad? Yo pienso que Dios Padre, que la revelación es progresiva, ¿no? La revelación de Dios fue progresiva.
que Dios Padre no podía presentarse al hombre porque morirían. Si Dios personalmente se presentaba al hombre, morirían. Porque inclusive Dios no tiene tiempo ni espacio, ¿verdad? Que luego entonces, por ejemplo, a través de Moisés se revela esto a través de la zarza ardiente, que es como una representación del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, ese Espíritu iba a revelarse en una persona específica que Dios había escogido más tarde, ¿verdad? Y que eso eran los profetas que entonces estaban llenos del Espíritu Santo, pero que la gente, como eran tan terribles que eran idólatras y no habían conocido todavía bien a Dios, Dios se estaba revelando a través de su amor a ellos. Pues entonces, una vez que esa etapa está preparada, el Señor envía como que a su Hijo, el Señor Jesucristo, para compartir con el hombre, para que le acercarse, le conocieran mejor, conocieran su propósito y el glorificarse, ¿no? Luego que Jesucristo resucita, entonces que ellos están preparados, ¿verdad? Para recibir ese espíritu personalmente, como pasó el día que se manifestó. Pues que ellos lo recibieron. Entonces, como culminación, el Espíritu Santo viene al hombre. Cuando el hombre lo acepta, se revela, esto se acerca a él y lo busca y camina con rectitud. Eso es. Excelente resumen de la obra del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, digamos, hasta en las días actuales. Gracias, mi hermana Julia. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta que le haya quedado en el tintero? Si es que no tenemos nada, mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga mucho. Continuamos el próximo martes con esta magistral enseñanza, no magistral por el profe, sino que por la materia, ¿cierto? Acerca de neumatología, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Cómo podemos acercarnos a través de la historia, a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, y conocernos, conocer su obra, conocer su naturaleza, cómo es parte de la Trinidad. Dios les bendiga mucho. Le voy a pedir a José Miguel, ¿estás por ahí? Para que nos lleves en una oración de bendición final por esta clase del día de hoy. Ya. Espera un poquito. Mira que tengo que hacer callar a mi vieja chica que está al lado mío. Estoy acompañado con mi nieta, así que ya. A ver, se las voy a presentar antes de dar la oración. Sí, la vimos por ahí, parece. Ahí no la veo. Hola, dile. Ahí está mi vieja chica. Ahora sí. Amén. Bien, vamos a orar entonces. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por este momento que hemos podido compartir, Señor, una de las doctrinas acerca del Espíritu Santo. Que sabemos, Señor, que muchas veces se nos complica poderlo explicar, pero con la sabiduría que tú entregas a cada uno, podemos, Señor, enseñarla. Te damos las gracias, Padre, por nuestro pastor, que él puede, Señor, a través de la palabra, esclarecernos, Señor, lo que tú quieres darnos para nuestras vidas y poner el conocimiento del Espíritu Santo. Te damos las gracias y agradecemos, Señor, a nuestro pastor, como así también dar la bendición de lo alto, de la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo que recaiga sobre cada uno de nosotros. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendícenos grandemente. Amén. Gracias, José Luis, mi pastor José Luis. Gracias, mis hermanos, todos los que se conectaron, mi hermano Mario, mi hermana Miriam, mi hermano Cristian Cartagena, mi hermana Julia, mi hermana Martita, Dios le bendiga. Amén, bendiciones, hermano. Gracias, bendiciones, nos vemos el próximo martes. Adiós. Bueno, chao, cuídense. Hermana Orca. Pastor, me alegro verlo. Mario, bendiga a tu familia. Chao. Gracias.
Gracias, hermano. Elizabeth. Pastor Jona, Sí, ¿tiene habilitado su teléfono para llamarlo, no? sí, ahora sí, lo tengo bueno. Ya, lo voy a llamar entonces a ver si mañana o pasado lo llamo para que conversemos un rato. Ya ahí, pastor, Dios te bendiga. Nos vemos, cuídense. Igual.